Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase, que es una clase que va a seguir una metodología un poco distinta a las anteriores. ¿Por qué? Podía seguir hablando como en las clases anteriores, pero a mi juicio yo he tenido la gran suerte, un libro de un filósofo chileno que se llama Juan Antonio Bidow, que en inglés significa viuda. Es un libro que es una joya. Para mí es el mejor libro leído de filosofía del siglo XXI. Y sin duda alguna, más allá de los clásicos de Aristóteles y me parece un libro sencillamente espectacular. Analiza el tema de la libertad. El libro se llama La libertad y sus servidumbres, de Juan Antonio Bidow. Tiene un hijo, también filósofo muy bueno, que se llama José Luis. Entonces no confundir a José Luis Bidow con Juan Antonio Bidow. Los dos son muy buenos, sin embargo este libro, este señor, ya es un señor pues, que tiene sus 80 y muchos, ya está fuera de la circulación, digamos, académica, pero este libro es el fruto del trabajo de investigación de toda una vida. Os lo recomiendo vivamente. Hay capítulos del libro que no son fáciles, pero lo poco que se pueda entender, pues es un libro maravilloso. La parte que es así un poco más teológica, porque analiza el concepto de libertad desde Aristóteles hasta hoy, entonces, pues obviamente entra en la Edad Media, empieza a hablar algunas cosas que sí, cómo es posible compaginar la omnisciencia de Dios, el conocimiento absoluto de Dios, del presente, del pasado, del futuro, con la libertad del hombre, bla, bla. O sea, es muy interesante, pero es muy técnico. Hay algunas partes del libro que no las recomendaría. El problema de los futuros contingentes. ¿Cómo hay que leer este libro? Pues lo poco que me voy a enterar va a ser de gran provecho para mí. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo, hay que leer, es un libro que tiene 600 páginas, o sea, uno cuando termina sabe mucho más filosofía que hay un salto de calidad espectacular. Entonces vamos a ir siguiendo algunas de las apreciaciones que hace el señor Juan Antonio Bidow. También deciros, aunque ya se os pasará también para las clases anteriores sobre las facultades espirituales, os recomiendo leer apoyatura 2 libros. Uno, el propio de Ánima, sobre el alma, sobre las cuestiones del alma, sobre las facultades del alma. El libro se llama De Ánima, de Aristóteles, del mismo Aristóteles. Y luego un manual que se llama Fundamentos de Antropología, del señor Ricardo Yepes Stork. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar a uno de los conceptos más apasionantes y que peor se entienden. A día de hoy, me duele mucho decirlo, pero la inmensa mayoría de la población no entiende qué es libertad, siendo tan importante para el ser humano. Bien, esta va a ser quizás la clase que menos fiel o menos pegado vamos a estar a Aristóteles, porque la libertad está ligada, como vamos a ver, a 2 facultades, una es la razón y otra es la voluntad del hombre, de la que no hemos hablado, que es otra facultad inmaterial, espiritual del ser humano. Propiamente Aristóteles, aunque lo deja preparado, de lo que menos habla es sobre la cuestión de la voluntad. De la libertad habrá algo, entonces pues lo que vamos a hacer es seguir o ir desarrollando los planteamientos de Aristóteles que se hacen a lo largo de la historia de la filosofía. Partimos de Aristóteles y vamos a ir desarrollando los principios que planta Aristóteles, pero que él no desarrolla. Esto es como si alguien dice que la mosca es un insecto, no es falso, dice verdad, pero claro, eso es muy pobre, o sea, dice poco, ¿no? Entonces, pues después de decir eso, pues vendrán muchos científicos y dirán, sí, pero es del insecto de la clase tal y se comunica de esta manera y se reproduce de esta manera, ¿no? Eso no es incompatible, es más, lo que hace es desarrollar la posición original de decir que el insecto es una mosca, ¿no? Porque si es una mosca, es un ser vivo, tiene una... Bueno, entonces hay otros que desarrollan eso. Algo parecido le pasa a Aristóteles. No es que tenga un concepto equivocado de lo que es la libertad o lo que sea, pero lo investiga poco. Entonces, pero sí que pone como una semilla de la cual va a brotar un árbol que luego, pues ya fundamentalmente a través del mundo de la escolástica, del mundo de la Edad Media, pues se va a ir desarrollando. Entonces, una noción clave, ¿no?
El que por naturaleza no pertenece a sí mismo sino a otro, ese es naturalmente esclavo. Como comenta Juan Antonio Vidó, no ser libre significa que los actos del sujeto son con mayor propiedad de otro. O sea, ser esclavo significa no ser dueño de uno mismo. Estar sometido de múltiples maneras a otro. Por lo tanto, no eres dueño de tus actos. No eres propiamente libre. Bien, nosotros tenemos la noción de esclavo como lo que nos sale en las películas, ¿no? Seres que están sometidos a todo tipo de trato vejatorio, físico, que se les trata peor que a un perro. No es ni en Grecia siquiera lo que sucedía habitualmente con los esclavos. Algo nos podemos hacer nosotros a la idea, si tenemos un coche, ¿verdad?, que es una cosa, pues habitualmente uno no lo trata mal. No lo va golpeando contra las farolas intencionalmente, ni le provoca averías sin por placer de provocar averías, ¿no? Sino que uno lo trata bien. Habitualmente al esclavo se le trataba muy bien. Si a una cosa la tratas bien, habitualmente a un esclavo también. Eso no es lo triste de ser esclavo. Como dice aquí José Antonio Vidó, conocemos una curiosa costumbre que subsistió mucho tiempo en las casas atenienses, que nos muestra cómo entraba el esclavo en la familia. Se les hacía acercarse al hogar, se les vertía por la cabeza el agua lustral y compartía con la familia algunas tortas y frutas. Esta ceremonia tiene analogía con las de casamiento y la adopción. Significaba indudablemente que el recién llegado, extraño la víspera, sería en adelante un miembro de la familia y participaría de su religión. También el esclavo asistía a las oraciones y tomaba parte en las fiestas. El hogar le protegía. La religión de los dioses lares le pertenecía tanto como a sus amos. Por eso al esclavo debía enterrársele en el lugar de la sepultura de la familia. Hombre, vamos a ver, un esclavo te costaba un dinero. Y no era barato, o sea, es como si, no sé, si se compra uno un coche de lujo, ¿no? O sea, no va, en fin, si encima se compra uno un coche caro, que le ha costado un dinero por ahí, pues no lo va, en fin, aunque solo sea por eso, ¿no? Entonces al esclavo, habitualmente, aunque como todas las cosas había excesos, pero habitualmente se le trataba muy bien, como un miembro más de la familia, ¿no? Claro, esto no quiere decir que, por ejemplo, a día de hoy, que no hay esclavitud en las familias, pues haya a miembros de las familias que no se les trate mal, pues. Pero no por el hecho de ser esclavo se les trataba mal. ¿Cuál es el problema de ser esclavo? El problema de ser esclavo es que no se posee a sí mismo, que no es dueño de sí mismo, no tiene fines propios. El esclavo no tiene fines propios. Se los marca el dueño, le dice, mira, vas a estar bien en la familia, te vamos a alimentar bien, vas a dormir bien, pero ahora, ya sé que te apetecería hacer otra cosa, pero ahora vas a trabajar en tal sitio. Ahora vas a descansar, pero yo quiero hacer... No tienes iniciativa propia, no tienes fines propios. Bien, el hombre libre, como ponen en esta frase, se constituye a sí mismo en causa de su actuar, es principio de su actuar. Hay en él una capacidad de reflexión que no se encuentra en el resto de animales. El hombre se determina cada vez que elige. Bien, más adelante, el perro, y mucho menos la planta, no se posee a sí mismo como principio de sus actos. No se tiene presente a sí mismo como sujeto de sus acciones. Esta es la tragedia del esclavo, de la persona que está sujeta a algo que no es sí mismo. Entonces, por ejemplo, claro, ¿es libre una persona que decide estudiar abogacía? No sé, por poner un caso, porque su padre ha estudiado abogacía y le impone estudiar abogacía. No, ¿por qué? Porque el fin de estudiar abogacía no ha partido del propio sujeto, los fines no son del propio sujeto, ha partido de otra persona. Su principio de la acción ha sido someterse a otra persona. Por lo tanto, no ha sido libre. Esta es la tragedia de la esclavitud y esta es la tragedia de lo que le pasaba al esclavo. Más allá de que en algunos casos muy puntuales hubiese ciertos excesos. Desgraciadamente, a día de hoy hay mucha esclavitud. No de jure, no jurídicamente hablando, de jure, no existe
la institución de la esclavitud, gracias a Dios. Pero de facto, de hecho, es muy famosa la distinción en filosofía de facto, de jure, jurídicamente hablando, en la realidad. Bien, de facto, en la realidad, en los hechos, la verdad es que la gente es, a día de hoy, tremendamente esclava. Pero lo veremos y veremos por qué. Bien. Aquí viene la explicación, no voy a leerlo todo porque se resultaría un poco gravoso, pero la explicación de por qué hoy nos vamos a alejar un poquito de Aristóteles. El término latino voluntas tiene un sentido preciso. Cuando se leen los escritos griegos en su versión latina, voluntas traduce distintos términos. En realidad, Aristóteles no utiliza el término voluntad. Eso es un término ya latino. Utiliza lo que se llama boulesis. Y la boulesis es apetito. No es estrictamente apetito racional, que es la voluntad. En el hombre hay dos grandes apetitos. Los apetitos sensibles, que vienen de los sentidos. Y luego están los apetitos racionales, que es la voluntad. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo actuamos? Actuamos de la manera tal en que, primero, nos pueden mover los apetitos sensibles o nos pueden mover a la acción los apetitos racionales. Los apetitos sensibles nos mueven de la manera en que veo un pastel, el olor me despierta, en fin, ¿no? El propio pastel me despierta el apetito y la razón delibera sobre si aquello está bien o está mal. Eso es cómo se nos mueve a la acción por parte de los apetitos sensibles. Pero hay otro modo de movernos a la acción, que es el apetito racional, es decir, la voluntad. Como cuando yo digo, quiero ser generoso. Digo, qué bueno, voy a ser generoso. ¿Y cómo lo hago? Entonces, la voluntad que quiere ser generosa pregunta la razón. ¿Y cómo lo hago? Pero no a partir de que yo haya visto previamente un pastel. A lo mejor acabas regalándole un pastel, pero a lo mejor ni has visto el pastel, sino simplemente dices, oye, quiero ser generoso con alguien, ¿qué le regalo? Ah, un pastel. Ahí los sentidos no nos han movido directamente, nos ha movido la facultad a actuar de la voluntad. Entonces, Aristóteles no distingue entre apetitos sensibles y apetitos racionales. Bueno, o no distingue o no le pone dos palabras distintas. Le llama boulesis, a los apetitos boulesis. Claro que distingue que hay apetitos sensibles y racionales, pero lo deja ahí. La noción de la facultad de la voluntad queda en Aristóteles sin desarrollar. Pero no es incorrecto decir que Aristóteles afirmó una cosa como parecida a la facultad de la voluntad. Entonces, aunque esto es término latino, da exactamente igual. No se está traicionando a Aristóteles. Cuando se desarrolla una facultad, no podemos decir que todo lo apetitivo sea más o menos igual. Vamos a llamarla a uno de una manera y a otra de otra manera. Esto es importante porque para que haya libertad tiene que haber razón y tiene que haber voluntad. Entonces, sobre esto vamos a hablar hoy. Otro inciso es que Aristóteles afirmó, por ejemplo, la institución de la esclavitud, lo cual está en contra de sus mismos principios. Pero el peso de la cultura era tan grande que le impidió ver que de los principios de que él partía, necesariamente se tenía que seguir la abolición de la esclavitud. Esa consecuencia de sus principios, él no la supo ver. ¿Por qué? Por el peso de la cultura. Hubo que acudir a las instancias, digamos, judeo-cristianas para poder romper esa dicotomía. Porque, claro, cuando ya la noción de libertad, entonces tiene un gran peso teológico. Porque, claro, dicen, bueno, si todos los judíos tenemos un mismo origen, todos somos criaturas de Dios, tenemos todos la misma dignidad. Entonces, obviamente, en el mundo judío no hay esclavos, o poco a poco, esa noción, a medida que se va siendo consciente, no hay esclavitud, no hay diferencia teórica entre hombre y mujer, cosa que para Aristóteles sí. Entonces, claro,
la noción de origen es fundamental. Y cuando llega el cristianismo, esa noción judía se extiende a toda la humanidad. Porque el pueblo elegido por Dios ya no es solo el pueblo judío, sino que es toda la humanidad. Por tanto, toda la humanidad tiene un mismo origen. Y al tener un mismo origen, tiene que tener una misma dignidad. En el mundo griego no. En el mundo griego, el que era de Atenas era lo máximo del mundo. Y todo el mundo que vivía fuera de Atenas, fuera del mundo helénico, o sea, eran unos pobres hombres, ¿no? Hombres de segunda categoría, porque no tenían un origen griego. De hecho, todas las obras de justificación del origen son obras teológicas. En el mundo griego, en Atenas, había que demostrar. ¿Y qué es la Odisea, la Ilíada? Nosotros, los griegos, venimos de los dioses. Nos somos preferidos, somos los elegidos. Nuestro origen no es como el origen de esos polvorientos, no sé, persas que viven. No, es distinto. El nuestro es supremo. ¿Qué es la Eneida de Virgilio? Un intento de justificar el origen divino, maravilloso, en fin, fetén, pata negra, del pueblo romano con respecto a otros pueblos. ¿Cómo van a ser los romanos, en fin? Bueno, el resto de pueblos, pues más o menos tienen una apariencia humana, sí, vale, son seres humanos y tal, pero hombre, no como los romanos, ¿no? Bien, claro, el peso de la cultura hizo que Aristóteles no sacase todo el jugo, ni que investigase mucho la noción de voluntad, ni la de libertad, o incluso que tuviese algunas pequeñas contradicciones entre los principios que él asentó y las conclusiones que él aceptaba, por ejemplo, a nivel de esclavitud. Para Aristóteles no hay más que un principio motor, la potencia apetitiva en general. A esta facultad, a la boulesis, se le llamará más tarde voluntad. Aquí está claro. Estas nociones alcanzarán precisión y claro perfil inteligible con los padres de la Iglesia. Pero esto no significa que los filósofos anteriores no hayan vislumbrado la realidad de lo que tales términos designan. Ya se ha visto que Platón lo entendió, y su discípulo Aristóteles intentó penetrar aún más en ello mediante el análisis de lo que hay en el alma cuando el hombre elige y decide. Esto es, señores, la estructura de la acción humana. Las facultades sensitivas, los sentidos que hacen que se nos despierten los apetitos. Muy bien. Y luego están las facultades inmateriales, la razón teórica, como vimos, hace juicios. Sí, por ejemplo, el espárrago es alimento, yo que soy navarro lo tengo que poner, espárrago de Navarra tenía que haber puesto. El espárrago es alimento para el hombre. ¿Cuál es el resultado de ese juicio? La verdad o la falsedad. Pero luego hay la razón, tiene varios usos, ¿no? Un uso, por ejemplo, teórico y otro uso práctico. El juicio teórico, el resultado es la verdad teórica. El espárrago es bueno para el hombre. Pero eso no te lleva a la acción. Te lleva con un conocimiento general. Bien, el juicio práctico es el que te lleva a la acción. No es que el alimento sea bueno, el espárrago sea bueno en general, no. Este espárrago es un alimento adecuado para ti o para mí aquí y ahora. El resultado es la verdad práctica, la verdad de una praxis, la verdad de una acción que se tiene que hacer. Porque si es bueno para ti, la verdad práctica es el bien. Verdad práctica o bien son sinónimos. Esto es lo que tienes que hacer ahora, es verdad práctica, por lo tanto para ti es un bien. Pero claro, eso está muy bien, pero eso es en definitiva información. Todavía ahí no hay una acción. La acción viene cuando la voluntad dice, sí quiero el bien, sí quiero, elijo ese bien para mí y me pongo manos a la obra y lo ejecuto. La última acción de la voluntad es ejecutar la acción, porque si no, no hay acción. Una acción proyectada no es una acción. Forma parte de lo que hay que hacer para que haya acción. Pero una acción pensada no es una acción. 1.000 euros pensados no son 1.000 euros reales. Entonces, claro, esta facultad es decisiva. Manos a la obra. Hemos decidido, lo hemos querido y ahora hacerlo.
Bien, esto es cómo funciona. Claro, hay que hacer millones de matizaciones, pero en un resumen un tanto general es cómo funciona el ser humano. Ahora bien, hay algo que une a la voluntad y a la razón, que es el acto de elección. La elección. La elección es un acto que necesita el concurso, necesita que operen, que estén las dos facultades. El juicio es algo de la razón. El querer es algo de la voluntad. ¿Y qué conecta una cosa con otra? La elección. Porque para elegir necesito saber si algo es o no es bueno. Lo elige la voluntad, pero la voluntad necesita el concurso de la razón. Vamos a ver. Aristóteles, por ejemplo, en el libro cuarto de la Metafísica, contra una persona que niega el principio de no contradicción, le dice, bueno, hay un señor que va camino de Mégara y en el camino hay un hoyo. Elige bordear el hoyo. En vez de seguir recto y caerse en el hoyo, elige bordear el hoyo. ¿Por qué? ¿Por qué ha elegido eso? Porque ha pensado que aquello es bueno. Todo el mundo elige en razón de bien. ¿Por qué eliges una cosa y no la otra? No sé, por nada, no hay ningún motivo. Pues entonces no has elegido, lo has tirado a los dados. Vas a estudiar una carrera universitaria. ¿Cómo lo eliges? Pues en razón de bien. Tiene que intervenir la razón para decir, oye, vamos a ver, ¿a ti qué te gusta? ¿En qué eres hábil? ¿Dónde crees que puedes servir mejor a la sociedad? Bueno, una serie de razonamientos que a uno le hacen elegir eso. Sin conocimiento no hay elección. Si tú coges en la lista de carreras y ciegamente haces así, eso no es una elección. No sabes ni lo que has elegido. Para elegir necesitas siempre conocer que algo es bueno. No se puede querer algo, no se puede elegir algo, si previamente no se ha conocido. Claro, a mis alumnos, sobre todo cuando tenía clases con los ingenieros, pues claro, la filosofía para ellos era como, a ver cuándo nos quitamos esto de encima. Y claro, el primer día pues ya estaban uno en primera fila, mascando chicle, el otro, en fin, poniendo el pie encima de la mesa, o había bastante de esto. Bien, entonces yo les decía, miren, les autorizo a hacer esto, no sé, a partir del día cuarto, quinto, sexto. Pero claro, el primer día, o sea, al final del curso o a medio curso, ya me pueden poner una pancarta en primera fila diciendo, profesor Guillermo Navarro, le amamos. O pueden tener en su casa un muñequito del señor Guillermo Navarro a escala y meterle alfileres todos los días. Pero claro, una vez que me han conocido, si no, no saben ni lo que hacen, ¿qué van a querer? La estructura de la acción humana requiere que el último paso sea el concurso de la voluntad, que hace una serie de actos, entre otros el de elección. Pero el acto de elección pertenece tanto a la razón como a la voluntad. Cuando la voluntad impera, manda a hacer algo, ya lo hemos querido y ahora esta acción se hace de esta manera, ¿no? Cogiendo el martillo y clavando el clavo. Muy bien. Eso lo ha imperado, lo ha mandado la voluntad y ahí la razón ya no tiene nada que ver. El mandato de la voluntad hacia la mano para que golpee el clavo, ahí ya la razón ya no tiene nada que ver. Eso es un acto propio de la voluntad. Pero hay un acto común, que es la elección. Para la elección hay que saber, si no, no estás eligiendo nada. La proairesis en griego, muy bien. Bien, conocer el orden a un fin es propio de la razón, no de los sentidos. Una de las cosas, por ejemplo, que más me fastidia, que es debido a un filósofo llamado Descartes, es que, bueno, los sentidos engañan. No. Los sentidos no juzgan. Juzga la razón. Con los datos de los sentidos, sí. Pero claro, cuando está en el desierto y tiene sed y ve un espejismo, la razón juzga que aquello es agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sentidos ofrecen unos datos y la razón, por la necesidad que tiene, se precipita en el juicio. El juicio dice, agua.
No, no, a ver, cálmate, ya sé que tienes mucha sed, pero cálmate, a ver, sabes que en el desierto puede haber espejismo, a ver, ¿es o no es agua? Vete con calma porque puede que no sea agua. Muchas veces nos equivocamos, una de las causas de los errores es la precipitación en el juicio porque deseamos tanto algo que nos precipitamos. Pero los sentidos no juzgan. Juzga la razón, que es la que conoce si algo es o no es, si es bueno o no es bueno. Siempre y cuando la razón funcione adecuadamente y no haga cosas como precipitarse en el juicio. Bien, otro error es eternizar el juicio. La típica persona que le da vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas y nunca concluye. Oye, es que, en fin, ni precipitarse en el juicio, pero los sentidos no conocen la razón de las cosas. La elección es algo de la razón. Bien, la elección tiene como causa la razón, pero pertenece en propiedad a la facultad volitiva, es decir, a la voluntad. Se trata, según la célebre sentencia de esta escrita, que ya conocerán ustedes, ya conoceréis, que la elección o es inteligencia apetitiva o es apetito inteligente, y esta clase de principio es el hombre. Hay una delicadeza de relaciones, de facultades en el hombre absolutamente sensacional, entre sentidos, razón y voluntad. Esto es más de lo mismo, nace en la razón, pero se concreta en la voluntad. Por lo tanto, señores, y aquí nos empezamos a equivocar, tenemos en la cabeza una noción que no es la noción aristotélica de libertad. Porque nosotros pensamos que tenemos que tener libertad para hacer el mal. Y dice Aristóteles, o dicen los comentadores de Aristóteles, siguiendo a Aristóteles, no. Eso no es libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es aquella propiedad de la razón que tenemos para hacer el bien. ¿Cuál es el fin de la libertad? Hacer el bien. Entonces, ¿qué muestra una libertad que ha fallado en el fin? Que hay libertad, pero que se ha fallado en el fin. Eso no es libertad. Si nosotros no tuviésemos razón, no podríamos conocer si una cosa es buena o no es buena para nosotros. Lo bueno es seguir el buen juicio de la razón, que la voluntad diga sí a aquel juicio bueno que la razón le propone. Entonces se da la libertad. Es más, vamos a poner que hipótesis que Dios exista. Dios no puede hacer el mal y sin embargo sería el ser máximamente libre. Esto es alucinante. Claro, imaginaros que el hombre fuese una clase de principios en el cual siempre dijésemos a todo lo bueno que sí. Porque nos repugna tanto el mal, no es que no lo conozcamos, que siempre hacemos el bien. Te dice tu razón, oye, mira, lo bueno es que ahora estudies a las 7 de la tarde. Y sin plantearte ni siquiera media alternativa, dices sí. Eres tú principio de tus actos, sí. Tú has querido aquello. Y lo has querido sin contemplar ni siquiera una alternativa que no sea buena. Lo has conocido como bueno y lo has querido como bueno. Por eso lo haces. Esto no es el hombre. Pero ojalá fuese el hombre. Una persona que hiciese eso es el ser máximamente libre. Porque siempre es principio de sus actos. No se deja llevar por la pereza, por las pasiones, siempre hace lo bueno. O si la pasión le dice que haga esto y la razón confirma la pasión, sigue a la pasión. Pero sin contemplar siquiera el más mínimo atisbo de que esto no sea así. Claro, esto no es la noción de libertad que existe en el mundo. Porque nosotros somos unos seres que tenemos una inteligencia que a veces falla, por lo tanto, no siempre tenemos un buen juicio de la razón, y tenemos una voluntad que, como es humana, es imperfecta, y aunque la razón haya dado un dictamen adecuado, a veces hacemos lo que no es bueno. En eso consiste también el mal, en que todos alguna vez hacemos alguna cosa que sabemos que no está bien, a sabiendas de que no está bien.
¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos influenciables, porque somos, en fin, somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando eso sucede? Que perdemos libertad. Cuando algo no alcanza su fin, no tienes aquello. Vamos a construir una casa. Se ponen 2 ladrillos, aquello no es una casa. ¿Por qué? Porque no se ha alcanzado el fin. Será una casa proyectada, muy bien, la imaginación, pues, o en los planos, pues muy bien. Pero si aquello no se ha construido realmente, si no se ha cumplido con el fin, aquello no se puede llamar como fin. Lo mismo pasa con la libertad. La libertad está para que nosotros podamos hacer el bien libremente, para que seamos principio de nuestros actos. El perro no es dueño de sus actos. Su naturaleza le dice, haz esto, haz lo otro, y él no puede hacer nada. Pero nosotros sí que somos libres. Y libre significa que estamos orientados a hacer el bien. De hecho, cuando hacemos el mal, lo que hacemos es encadenarnos. Cuando hacemos el mal, perdemos libertad. El ser humano jamás va a perder la libertad completamente. Pero si un día comemos un pastel cuando no toca, vamos inclinando la acción hacia el mal. Al día siguiente, decir que no al pastel nos costará un poquito más. Y al día siguiente un poquito más. Y al día siguiente un poquito más. Y al día siguiente un poquito más. Y al final seremos unas personas, ¿no? A veces es por enfermedad, pero otras veces son por malos hábitos. Una persona que pesa 250 kilos y que no puede estar todo el rato sino comiendo pasteles. Esto sucede. O la persona que bebe demasiado. Pues un día, hombre, no pasa demasiado, pero ya estás como inclinándote un día, otro día, otro día, otro día. Al final te vuelves esclavo de la bebida. Y como tanto, miles y miles y miles y miles de cosas. Nos podemos esclavizar de miles de cosas, muchas de ellas en sí mismas buenas. Nos podemos esclavizar del trabajo. El trabajo es bueno. Una persona que se dedica a estar 24 horas al día trabajando, no es que quiero triunfar en la vida, es lo que he elegido. Bueno, vamos a ver. Si has decidido trabajar 24 horas al día, te vas a quedar encadenado al trabajo. Porque no está bien. La noción de libertad es deudora de 2 facultades, de las facultades racionales y de las facultades volitivas. De la verdad, objeto final y último de las facultades intelectuales, que hagan varios actos, en el fondo están para la verdad, y de la voluntad, que aunque hagan varios actos, los actos, no, hay un montón de actos de la voluntad, los actos ilícitos de la voluntad, los actos imperados de la voluntad, bueno, bien, todos están para el bien. Claro, si fallas en eso, pierdes libertad. Bien, te encadenas, te vuelves esclavo. Bien. Entonces, claro, ¿por qué sucede esto? Porque si la razón no interviene con la voluntad, ya hemos dicho que hay 2 tipos de apetitos, los apetitos sensibles y los apetitos racionales. Si los apetitos racionales no son racionales, te acabas haciendo las cosas, si a la inteligencia la pones en paréntesis, acabas haciendo las cosas según te marcan tus apetitos sensibles, que los apetitos sensibles no son los malos, pero sin que haya concurso de la razón. Si la razón no interviene, es la peor de las esclavitudes. Hay un montón de cosas en el juego, en el sexo. ¿Cuánta gente está esclava del sexo? Hoy en día las búsquedas en Internet son espectaculares. O sea, hay millones de personas que están atadas a eso. Y una cosa que en sí misma es buena, acaba generando en el hombre esclavitud. Pero cualquier cosa, incluso la búsqueda de la verdad. Si yo estoy 24 horas leyendo a Aristóteles, me vuelvo esclavo de Aristóteles. Bien, evidentemente, la ausencia de coacción es necesaria para que haya libertad. Pero esto todavía no es libertad. No es libertad. ¿Por qué? Porque miren, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Si yo a alguien le pongo una pistola en la cabeza, le digo, vas a estudiar Derecho, sí o sí. Bueno, también tienes otra opción, que es la caja de madera, tú verás. Entonces, claro, obviamente, a una persona así no es libre.
se la está coaccionando. Entonces, para que haya libertad no tiene que haber coacción. Pero solo con eso no hay libertad. La libertad es para algo, para concretarlo en una acción. No solo estar libre de impedimentos, sino para algo. Habitualmente, a mí no me gusta, a veces se utilizan las palabras libertad negativa, como la libertad de que no me coaccionen, y luego la libertad positiva. Sí, como no me han coaccionado, ahora puedo hacer esto. Pero claro, no sé, vamos a suponer como el azúcar y un pastel. Supongamos que ahora puedo hacer pasteles con todo tipo de cosas, pero supongamos que para hacer un pastel es necesario el azúcar. No hay pastel sin azúcar. Claro, ¿el azúcar es el pastel? No. El azúcar es un ingrediente que tiene que haber para que haya pastel. Pues aquí pasa lo mismo. No me coaccionan, luego puedo hacer lo que me salga de mi imaginación. Puedo hacer lo que quiera. Es mi proyecto, lo he elegido yo. Pues todavía no es libertad. Lo que tienes que ver es, bien, no te coaccionan, estupendo. Entonces, ¿hacia dónde orientas tu proyecto? Da razones de bien para elegir tu proyecto. Entonces, cuando no estás coaccionado, libertad negativa, y cuando al mismo tiempo diriges tu acción hacia un bien, entonces es cuando se da la libertad. Hoy en día tendemos a pensar que la libertad es que mientras no me obliguen yo hago lo que quiera. Eso no es libertad. La noción moderna de libertad, ¿cuándo empieza y por qué? Al final de la Edad Media hay unos señores, también tienen un origen teológico, que empiezan a decir que el querer de Dios es más importante que su razón. O sea, la voluntad divina es más elevada que su razón. Lo cual es un error, porque en Dios la voluntad es exactamente igual a su razón. Su conocer es exactamente igual a su querer. No es uno más alto que otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al destacar estos señores el querer y la voluntad de Dios sobre la razón, se rompe el equilibrio clásico y la inteligencia va a quedar poco a poco oscurecida. Libre va a ser lo que Dios hace porque le da la gana hacerlo, sin ningún tipo de motivos y de argumentación. Una voluntad que es irracional, una voluntad que se desapega de la razón. Para nosotros, precisamente, para el ser humano, hablamos el otro día, estos días, de las tendencias de la naturaleza humana, precisamente eso que es necesario para el ser humano es garantía de nuestra libertad. Porque hay una ley natural que indica que tenemos unas facultades racionales, podemos tener libertad. ¿Sí? Pero aquí, a partir del final de la Edad Media, hay unos señores que dicen, no, es que da igual. Miren lo que dice uno de los nominalistas principales, uno de los filósofos de final de la Edad Media. La voluntad de Dios campea, pues, imprevisible, irracional, absoluta, aceptando y reprobando caprichosamente. No hay límites en su absolutismo. Podrá objetarse que Dios no puede obrar contra la recta razón. Es verdad, concede Gabriel Biel, un filósofo. Pero la recta razón, por lo que se refiere a las obras ad extra, no es más que su voluntad, lo que Dios quiere y porque lo quiere. Eso es lo justo y lo recto. No es injusto, por ejemplo, matar, porque en el orden del ser, en el orden de la realidad, en el orden de las tendencias naturales del ser humano, es una injusticia de suyo, sino porque Dios lo ha querido. Podía haber querido lo contrario y ya está. ¿Qué es bueno o qué es malo? Lo que Dios quiere en cada momento. Quitáis a Dios del medio, ponéis el hombre. ¿Qué es bueno y malo? Lo que el hombre quiere en cualquier momento, independientemente de sus tendencias, independientemente de sus inclinaciones. Si uno quiere dedicarse, a vaguear, pues que vaguee. Oye, pero es que esto es un atentado es un desorden, va contra el orden natural del ser de las cosas. El hombre necesariamente es un ser
que busca la verdad. Pues lo ha elegido ese proyecto. Si quieres ser influencer en YouTube, pues ya está, que lo sea. Es que la noción racional de bien ha desaparecido. Ha desaparecido. Nadie la aporta en el debate. No sé, en millones de casos se dice por ahí, lean libros. Y no se dice más. Y ya estoy a punto de muchas veces de decir, pero ¿esta gente piensa o no piensa? Lean libros buenos. Lean libros en función, en razón de bien. ¿Se pueden equivocar o no se puede equivocar? ¿Es inocente el error? No es inocente el error. Cuando alguien se equivoca en un examen, suspende. Pero hombre, es de humanos equivocarse. Pero si uno busca el bien, cuando se equivoca, se corrige y dice, no, esto no, lo otro. Lean libros. El 90% de los libros que se publican por ahí son, en fin, no voy a decir aquí adjetivos calificativos feos, pero... Y uno se hace de lo que ve, de lo que lee, de lo que come, de lo que piensa, de las conversaciones de los amigos, de todo, de todo. Entonces, claro, si lee cosas que son basura, pero no se dice, si es tu proyecto, si es lo que has elegido, si es lo que... ¿Y dónde queda la noción de bien? ¿No ves que así? No es que he elegido ser, no sé, voy a decir una cosa barbaridad, prostituta. Hombre, si lo he elegido desde la libertad, pero vamos a ver, es que a día de hoy todo es justificable. Si he elegido ser, no sé, el perro Milú, me tienen que hacer todo lo que sea para que yo sea el perro Milú, porque lo he elegido libremente. Lo he elegido libremente es sinónimo de sin coacción. Bien, lo habrás pensado sin coacción. Nadie te habrá puesto una pistola en la cabeza. Pero aquello no es bueno. Luego, si no es bueno, no vas a ser libre. El debate de la libertad es cómo conseguir que nosotros podamos alcanzar bienes y cómo nos podemos ayudar como sociedad a que el otro alcance bienes. En el mundo en el que vivimos esto es un imposible. Bien, y esto sucede porque la noción de razón se empieza a oscurecer. ¿Qué es hoy la libertad? Autonomía. Yo soy autónomo, autónomos, nomos en griego, ley. Yo me doy a la ley a mí mismo, independientemente de la razón. Es independencia de cualquier clase de obligaciones o normas que se impongan desde instancias ajenas a su subjetividad. Y a todos nos pone enseguida ley, la ley me coacciona, la obligación me coacciona. Obligación significa literalmente ligarse a. Obligare, obligar, ligarse a. ¿Tú estás obligado? Claro que sí, gracias a Dios, fin, o a la naturaleza humana, estás obligado a hacer el bien. ¿Cómo no te vas a obligar a ligar al bien? Es lo que te da libertad, el bien. La obligación se entiende como una especie de coacción, por influencia, por deformación del concepto de libertad que tenemos hoy. Por tanto, lo único que hay que hacer es que no me coaccionen. Pues viva la obligación cuando obligación significa su sentido original, ligarse al bien, adherirse al bien, aceptar el bien, abrazar el bien, independientemente de lo que a mí me apetezca, de lo que me brote espontáneamente. En este espíritu, en el espíritu moderno, que es el término al cual llega la vía moderna, se ha reafirmada como principio absoluto la libertad. La libertad pasa a ser principio absoluto, emancipado al margen de la verdad y el bien. Principio primero, libertad entendido como ausencia de coacción. Sea la libertad, primero llamada todavía en los finales de la Edad Media y con Martín Lutero llamada libertad del cristiano, del hombre, por ejemplo en la Revolución Francesa, del individuo hoy de conciencia o de pensamiento. Ante todo, libertad de pensamiento. Ante todo, libertad de opinión. Pero vamos a ver, luego tenemos los infinitos problemas que tenemos hoy con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuáles son sus límites. ¿Y por qué nadie sabe cuáles son sus límites? Porque sus límites son el bien. Y hemos olvidado la noción de bien. Claro. Libertad de expresión, pues mire, para decir lo que ha dicho, usted cállese. No quiero tal, pero es que para decir una tontería como la acaba de decir, claro, es que libertad para insultar. ¿Por qué? Todavía hay un cierto sentido común. ¿Por qué no se permite una libertad para insultar? Porque no es un bien, porque nadie se merece un insulto.
La libertad tiene los límites, mejor dicho, más que tener límites, tiene posibilidades. ¿Dónde hay auténtica libertad? ¿Dónde hay posibilidad de que haya auténtica libertad? ¿Dónde hay bien? Bien. Para el sujeto hoy está bien, o se le llama bien, todo aquello que nosotros hayamos querido por el hecho de que haya sido querido. Esto lo quiero, ¿por qué? Porque lo quiero. No tengo que dar explicaciones a nadie. Esto ya lo veremos más a fondo cuando lleguemos al tema de la política. ¿Cómo vas a poder armonizar una sociedad donde cada uno le llama bien a lo que le da la realísima gana? En que uno tira para un lado y otro tira para el lado contrario. Y todo parece ser que está bien. Para un Aristóteles, por ejemplo, la noción de tolerancia no es tampoco la noción de tolerancia que tenemos hoy. Tolerancia para Aristóteles, para el mundo clásico, es decirle a una persona, estás equivocada, pero ¿cómo? De alguna manera, obligarte en el sentido de coaccionar, obligarte en el peor sentido de obligar, obligarte a corregirte genera un mal peor, te voy a tolerar. O sea, te digo, haces mal, pero te dejo hacer el mal. Porque obligarte a hacer el bien, hay determinados momentos en que puede ser peor. No sé, me ocurre ahora la ley seca en Estados Unidos. Pues para evitar el alcoholismo, pues aquello supuso un mal peor. Hay males que mientras se intentan corregir de otra manera, que no sea la coacción, se tienen que tolerar. Pero son males. Y se dice, esto es un mal. La noción moderna de hoy tolerar es que viva la Virgen y que cada uno que piense lo que le dé la gana. Y si me dices, oye, es que lo tuyo yo creo que está mal. Entonces ya la gente se pone nerviosa y me estás coaccionando, en fin, no me toleras, me estás marginando, mi colectivo no sé qué o no sé cuántos. Si alguien ve, según su opinión, aunque esté equivocada, según su noción del bien, que el señor Guillermo Navarro no está haciendo bien, no me toleréis, en el sentido moderno de la palabra. Decirme, con todo el respeto del mundo, en un diálogo, oye, mira, Guillermo, no te voy a obligar a hacer esto o otro, pero creo que te estás equivocando cuando haces esto y tal. Y yo, ahí va, ¿y por qué? Lo mismo que pasa con la noción de verdad. Cuando alguien está equivocado en algo, en 2 más 2 igual a 18, le dices, oye, mira, es que te estás equivocando, has tenido una pequeña distracción, no pasa nada, tal, en fin, pero te estás equivocando. La noción de tolerancia es esa. La noción de libertad auténtica es esta, la que no está fuera, la que no deja al margen a la verdad y al bien. Hubo un político en España que dijo una frase que, claro, es que sintoniza con todo el etos, con toda la sensibilidad moderna, que es la libertad os hará verdaderos. Pero vamos a ver, es al revés, es la verdad, es el bien, lo que te hace libre, lo que tiene como consecuencia que te libera. Si tú haces el bien, cada vez eres más tú, cada vez eres más profundamente humano, cada vez estás más separado de todo tipo de imposición externa, de todo tipo de cosa que te puede hacer perder la libertad. Voy a terminar la clase de hoy leyendo esto, porque esto forma parte de mi tesis, pero para que se vea un poco. Tampoco en lo práctico parece que se esté cerca de solventar el problema. Aunque jurídicamente haya desaparecido la institución de la esclavitud, una mirada a nuestro alrededor nos confirma que realmente muy pocos, porque la verdad y el bien cuesta, muy pocos se atreven a ser verdaderamente libres, como si existiese un miedo para la libertad. Bien, aunque parezca que la esclavitud forma parte de tiempos pretéritos, lo cierto es que de hecho hoy existen entre nosotros esclavos. Ya no son esclavos de jure, jurídicamente hablando, a la antigua usanza, es decir, en cuanto un ser humano pertenezca jurídicamente a otro y extienda su dominio hacia él como si fuese una cosa material de uso más o menos cotidiano. Son esclavos de facto, de hecho, y esto puede darse en principio de 2 maneras. Una de ellas, en cuanto existe una imposición arbitraria sobre la voluntad de otro ser humano que ejerce sobre el primero una violencia psicológica en virtud de su mayor poder y que obliga, de alguna manera, a realizar una conducta que no tendría lugar en condiciones normales. Oye, eres un señor que trabaja, soy tu jefe,
Y como no hagas esto, tú verás. Hay muchos que querrían tu puesto. En segundo lugar, existe otra esclavitud en la que el sujeto esclavo queda subyugado a sí mismo. Autoesclavitud, como sucede en la atadura que se impone el vicioso y que le esclaviza para con el vicio que posee y del cual le resulta imposible escapar. No, yo tomo drogas y tal, pero yo controlo, yo controlo. Lo he elegido por mí mismo, entonces pues no pasa absolutamente nada. Cabe, por supuesto, una tercera posibilidad de esclavitud fáctica, como combinación de las dos anteriores. Empíricamente se puede constatar que hoy hay muchos esclavos del trabajo, estudio, comida, bebida, deporte, sexo, internet, dinero, juego, moda, consumo, etc. En realidad, el hombre puede esclavizarse de todas las cosas que son buenas cuando no sabe ordenarlas como y cuando toca para un determinado sujeto. Sin embargo, con demasiada frecuencia, algunos de estos esclavos modernos se declaran libres. Claro, soy libre. En fin, te puedes declarar lo que quieras, pero la realidad es esta. Si alguien tiene pico de pato, culo de pato, plumas de pato y hace cuá cuá, a lo mejor es un pato. Aunque diga que es un elefante. O sea, nadie se va a declarar esclavo, obviamente. Yo soy libre. Pues muy bien, serás libre, pero si no haces el bien, ni tu vida está orientada a las verdaderas tendencias del ser humano, a tu naturaleza, si no respetas tu naturaleza, te esclavizas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, algunos de estos esclavos modernos se declaran libres porque persiguen sus fines sin que, supuestamente, nadie les haya coaccionado externamente, como fruto de su libre voluntad. Con una alta frecuencia se oyen voces en la sociedad que defienden y promocionan casi cualquier comportamiento cuya justificación no racional radica en la sentencia de que dichas personas siguen su camino o se esfuerzan en dejar huella. Hitler también siguió su camino y también dejó huella, claro. Bien, así los proyectos quedan legitimados en tanto y cuanto pretenden ser fruto de una opción vital llevada a término con plena conciencia y en ausencia de impedimento, al menos hasta que afloran comportamientos patológicos con evidentes repercusiones sociales. Claro, cuando la cosa ya se desmadra, cuando el que toma la coca, pues en fin, o lo que sea, de fiesta 24 horas, desatiende la familia, le echan del trabajo, y en fin, a lo mejor hasta tiene comportamientos violentos, se estrella con el coche, va a decir, ay, para. Entonces al niño o al señor hay que pararle los pies y, en fin, ¿no? Pero mientras tanto, mientras sea libre, bien. Espero haber ayudado a entender un poco más la noción de libertad y tendríamos que hacer todos, absolutamente todos, una emendatio, una corrección a la hora de hablar. A la hora de hablar y decir, bueno, pues fulanito es libre, bueno, hay que dejar libertad para tal cosa. Mira, tú podrás decir, sustitúyelo la mayor parte de las veces por la frase, no hay que coaccionar esto, que es distinto. No hay que coaccionarlo, pero hay que dejar libertad para que tal cosa. A todos los debates en la polis van en torno a esto. Hay que dejar libertad. Yo no me voy a meter en fregados que no me corresponden, pero vamos a suponer un debate en la polis, el aborto. La argumentación a favor es que hay que dejar libertad. Y yo, sin entrar en fregados que no me corresponden aquí, digo, hay que dejar libertad si aquello es un bien. El debate no es si hay que dejar libertad para abortar, el debate es si el aborto es o no es un bien. En la medida que sea un bien, permítase, y en la medida que sea un mal, prohíbase. Y ese es el debate sano que debe darse. Nadie dejaría libertad a día de hoy todavía, como en fin las cabezas están como están, a día de hoy nadie dejaría libertad todavía para robar. Oye, que robe quien quiera, ¿por qué no se permite, bien no permitido, el robar? Porque se considera que no es un bien. Entonces, todo lo que suceda en la polis, todo lo que suceda en nuestra vida, no tiene que ir en función de la libertad. Entendida libertad como que sin coacción yo haga lo que me brote. Todos los debates de la polis, de la acción de la polis y todos los debates de la acción individual deben versar sobre si realmente es un bien o no. Nos podemos equivocar, pero el que busca el bien lo puede encontrar. El que está haciendo las cosas, en el fondo atado a sus apetitos sensibles, porque ha dimitido de dirigir su acción según los apetitos racionales, esa persona es esclavo y no lo sabe. Y esta es una de las grandes tragedias
de la civilización actual. Que millones de personas piensan ser libres y son esclavos sin serlo. No son dueños de sí mismos. Espero haber aclarado esto